Muy bien, buenos días, hermanos. ¿Cómo estáis? Bien, así, con energía, muy bien. Pues sed muy bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a esta mañana, a este tiempo, juntos, estudiando la palabra, adorando a Dios, alabando a nuestro Dios, juntos como pueblo de Dios y como cuerpo de Cristo. Vamos a comenzar y vamos a reanudar los estudios que estamos haciendo sobre Deuteronomio. Hoy estaremos aún mirando ese primer sermón en el cual Moisés se dirige a toda esa segunda generación que está delante del Jordán y que tiene que atravesarla, y que Moisés está preocupado por esta generación para que no repitan los errores de la primera generación cuando estuvieron en Cades Barnea y consigan atravesar, coger por fe el llamado del Señor, atravesar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Esta semana, o estas últimas 2 semanas, han habido 2 noticias que han llamado la atención y que han hecho así mover un poco, por decirlo de alguna manera, los cimientos de lo que estamos haciendo, ¿no?, en medio de toda esta pandemia. Una de ellas es un estudio publicado por miembros de la Universidad Johns Hopkins, ¿sabéis?, esta universidad de referencia sobre los estudios y las estadísticas. Y una de las cosas que decía este estudio es que las medidas que se han tomado acerca de las restricciones, los confinamientos y toda esta serie de medidas solo han servido en los países que la han aplicado para reducir la mortalidad un 0,2%. Un 0,2%. Y luego va desglosando sobre algunas medidas que más. Parece que la de cierre de empresas, sobre todo bares, pues es una medida que sí que un 15%, un 12% ha reducido la mortalidad, pero otras medidas salen en el estudio que incluso han aumentado, ¿no?, la mortalidad. Una de ellas, decía este estudio, si está en lo cierto, que el reducir el grupo de personas que tenemos contacto, ¿no?, las personas que estamos juntas, como estas Navidades, que es el máximo eran 10, pues que este tipo de medidas ha aumentado la mortalidad un 1,6%, de nuevo, según este estudio, ¿no? Y al final uno, cuando está mirando toda esta serie de estudios, y hay distintos que dicen otras cosas, pero al final uno tiene la sensación de que no tenemos ni idea de nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si en verdad esto es así, ¿no?, como dice este estudio, si esto resulta que es cierto, pues resulta que hemos prácticamente arruinado la economía en España con una serie de medidas que no han servido para nada. Sí, de nuevo, este estudio tiene razón, ¿eh? Pero no solo eso, sino que ha aumentado los suicidios, han aumentado las depresiones, han aumentado los conflictos, la polarización en la sociedad, ¿no?, y toda una serie de cosas que evidentemente son muy, muy, muy perjudiciales, y que, por ejemplo, el tema de la economía, lejos estamos de poder llegar a recuperarnos a momentos prepandemia, ¿no?, o sea, aquí a unos cuantos años, con lo que genera una serie de situaciones bien difíciles, como la falta de trabajo, muchas de los que, incluso de los que estamos aquí, ¿no? Así que, si esto es así, uno se pregunta realmente, ¿qué sabemos, no? ¿Qué posibilidad, qué conocimiento tenemos de nada? Vemos, por ejemplo, países como Sudáfrica, que ya no tienen ningún tipo de restricción. Allí han dicho que la pandemia se acabó ya hace un mes y viven sin pandemia, con una de las tasas de vacunación más bajas de todos los países, y pues ya está, se acabó la pandemia y no tienen ningún tipo de restricción. Y luego miras otros países como Australia, que te envían la policía a casa si has dado positivo para que meterte en un campo casi de concentración, ¿no? Te meten en un bungalow, tienes que estar ahí 15 días y la policía va a tu casa y como no vayas, pues te llevan a rastras. Y vemos como toda una serie de cosas que hacen cada país, incluso en España, ¿no? Cada comunidad autónoma hace más o menos lo que bien le parece, ¿no?, en cuanto a estas medidas, a ver si alguno de nosotros acierta con lo que realmente va a ayudarnos a vencer con el COVID, ¿no? Así que
uno queda la sensación de que por mucho conocimiento, por mucho incluso ciencia, por mucho saber que tenemos, realmente damos palos de ciego en muchas áreas de la vida y más bien debemos agachar la cabeza y decir o reconocer, aunque eso cuesta mucho, muchas veces que nos hemos equivocado y otra que realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Otra de las cosas que salió y que se ha dado mucho bombo esta semana ha sido la participación en una comisión de investigación sobre la vacunación de un profesor universitario que se llama Joan Ramon Laporte, un experto en farmacovigilancia, que ha venido a decir, entre otras cosas, y esto es lo que quiero dejar con vosotros, que a raíz de una pregunta de una de las diputadas, que la confianza que tenemos en las dosis infinitas de la vacuna, llamó de esta manera, es tecnoidolatría. Y uno se queda así diciendo, ¿cómo? Alguien que no es creyente está diciendo que la confianza ciega en la tecnología o en la ciencia, en esto o en cualquier otro ámbito, es tecnoidolatría, que estamos idolatrando la ciencia como nuestro salvador, como aquel que verdaderamente va a conseguir solucionar todos los problemas de este mundo. Sin embargo, sabemos que la sabiduría y el conocimiento verdadero de todas las cosas no residen en este mundo, sino que residen en lo alto. Dice el Señor Jesucristo acerca de los fariseos, pero se puede aplicar acerca de aquellos que no temen al Señor. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. O Proverbios 12:15. El camino del necio, el camino del que no teme a Dios, el camino del necio, es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Estoy convencido de que si como nación nos hubiésemos vuelto a Cristo en vez de a la ciencia, nos hubiésemos arrepentido y le hubiésemos buscado el rostro del Señor y hubiésemos dicho, no sabemos cómo afrontar esto, danos sabiduría, y hubiésemos clamado como país delante de Dios para que nos ayude en nuestra miseria, en nuestra debilidad y en nuestra falta de conocimiento acerca de todas las cosas hubiesen sido muy distintas. Pero tristemente sabemos que no ha sido así. Y el hombre en su arrogancia sigue buscando todas las soluciones a cualquier cosa fuera de Dios, o al menos sin someterse al Dios de gloria. Vayamos ahora a nuestro texto de Deuteronomio y al mensaje de Moisés en las llanuras de Moab. Como decíamos, él tiene la enorme preocupación de que esta generación que tiene delante de él no fracase donde sí lo hizo la primera generación. Quiere que decidan por Dios, que no sean cobardes, que no se cojan a sus ídolos, sino que confíen en el Dios vivo y verdadero y caminen en fe ante lo imposible, pero simplemente confiando en el Dios de gloria. Y acaba de exponer en estas últimas 2 sesiones que hemos estado viendo cómo la primera generación fracasa y lucha con sus propios gigantes y sus propios miedos, y cómo toda una generación perece en el desierto. Ahora les va a recordar cómo Dios está obrando con gracia en esta segunda generación, llevándolos de victoria en victoria para que aprendan a confiar en el Señor y a seguir con todo lo que tienen por delante. Vamos a leer los textos, será el capítulo 2 y el capítulo 3, pero solo vamos a leer una serie de textos porque es muy amplio. Capítulo 2, versículo 1 de Deuteronomio, dice: Después nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vuelta al monte Seir. Y el Señor me habló diciendo: bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de este monte, volveos ahora hacia el norte. Y da orden al pueblo diciendo: vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú,
que habitaban en Seir, y os tendrán miedo. Así que tened mucho cuidado. No los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posesión. Les compraréis con dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, lejos del camino de Arabá, lejos de Elat y de Zion-Geber, y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo: no molestes a Moab, ni lo provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado a Ar a los hijos de Lot por posesión. Antes habitaron allí los semitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaceos. Como los anaceos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Los horeos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de ellos, y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Levantaos ahora y cruzad el torrente de Ceret, y cruzamos el torrente de Ceret. Y el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Ceret fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta que todos perecieron. Saltamos al versículo 24. Levantaos, partid y pasad por el valle del Armón. Mira, he entregado en tu mano a Sehón amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Hoy comenzaré a infundir el espanto y el temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. Entonces envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: déjame pasar por tu tierra, iré solamente por el camino, sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderás comestibles por dinero, para que yo pueda comer, y me darás agua por dinero para que pueda beber. Déjame tan solo pasar a pie, tal como hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas, que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor, tu Dios, endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón, a fin de entregarlo en tus manos, como lo está hoy. Y el Señor me dijo: mira, he comenzado a entregar a Sehón y su tierra en tus manos, comienza a ocuparla para que poseas la tierra. Hasta aquí el texto de hoy. Vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, te damos las gracias porque podemos acercarnos a ella. Pero como reconocíamos al principio, somos meros hombres incapaces de comprender absolutamente nada espiritual, a no ser que tú nos lo reveles. Así que te pedimos en esta mañana que una vez más hagas clara tu escritura y tu palabra en nuestras vidas, que podamos comprenderla y que podamos comprenderte a ti, el Dios de la palabra, y que podamos conocerte y que podamos adorarte en espíritu y en verdad, como eres digno de ser adorado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver en esta mañana dos maneras de Dios, dos obras de Dios en el mundo, dos maneras de ser de Dios en el mundo. La primera es el Dios del mundo, el Dios del universo, el Dios de todas las naciones, y esta es la primera sección que hemos leído, que trata sobre las naciones que no pueden tocar porque Dios les ha entregado a ellos la tierra. Es interesante ver que el tiempo transcurrido en el desierto, en este sermón de Moisés, dura
apenas un versículo, el versículo 3, que les dice, básicamente, bastantes vueltas habéis dado y alrededor de este monte, volveos ahora hacia el norte. Y esos son 38 años, nos dice el versículo 13. Así que prácticamente Moisés no le dedica ninguna atención a 38 años de la historia. Simplemente dice en el versículo 14 y 15 que el propósito de esos 38 años era que pereciera, que muriese toda la generación incrédula de padres y abuelos que no habían seguido a Dios. Y algo absolutamente importante, dice el 15, la mano del Señor fue contra ellos. No perecieron porque sí, no perecieron por casualidad, sino que la mano del Señor estaba detrás de su muerte. Algo absolutamente terrible. La misma mano que había destruido a Egipto, que había sacado con poder y con grandes milagros y con grandes señales a el pueblo de Dios de Egipto, de la esclavitud. La misma mano que había destruido a todo el ejército de Faraón en el Mar Rojo, o en el Mar de Juncos, para ser más exactos. Esa misma mano estaba ahora contra su propio pueblo. La misma mano que les ha prometido que va a estar en contra de los cananitas, porque como nos dice en Génesis capítulo 15, ha llegado hasta el colmo su maldad. Así que la mano de Dios, el brazo extendido del Señor, el dedo de Dios, obrando en este mundo y trayendo condenación. ¿Y a quién trae a condenación? ¿Es una cuestión racial? No. Es una cuestión de fe. Aun incluso los que son del pueblo de Dios, sin fe, perecen. Y de Canaán, ¿quién es la persona que no muere? ¿Mueren todos los cananitas? ¿Muere toda Jericó, la primera ciudad que encuentran? No. Rahab se salva y toda su casa. ¿Y por qué se salva Rahab? Porque cree en el Dios que tiene delante. Así que la cuestión de perecer o de vivir tiene que ver con la fe depositada en el Dios de la Biblia. Y evidentemente esto en términos espirituales. Si no tienen fe esta generación, van a quedar destruidos exactamente igual que la primera. Porque Dios demanda que depositen toda su confianza y todo su corazón en Él, que por eso Él es su Dios y Salvador. Y esto es algo para todas las naciones. Porque Dios va a bendecir, y el propósito de Israel es bendecir a través de Israel a todas las naciones. Por lo tanto, quiere que su nombre se extienda a todas las naciones para que todas las naciones conozcan el nombre del Señor, se arrodillen ante Él y sean salvos. Lo mismo nos pasará a nosotros si no depositamos nuestra fe en Jesucristo. No nos va a salvar la Iglesia, no nos va a salvar el tiempo de madurez, no nos va a salvar ninguna otra cosa que Cristo Jesús y nuestra fe depositada en su salvación y en su obra sustitutoria en la cruz del Calvario. ¿Has hecho eso? Si no, no hay ningún mejor momento que hacerlo en este mismo momento y entregar tu vida al Dios de gloria. Dios es el Dios de toda la humanidad y trata con toda la humanidad. Esta es una lección, es una cura de humildad para el pueblo de Israel, que tienen que aprender antes de entrar en la tierra prometida. En su viaje a la tierra del Jordán, ¿no?, al este del Jordán, antes de cruzar, tienen que pasar por 3 naciones: Edom, Moab y Amón. Y no pueden tocar a ninguna de esas 3 naciones porque Dios a esas naciones les ha dado la tierra en la que están. Y como Dios es el soberano de la tierra, dice que los tienen que tratar como a hermanos, ¿vale?, en el término amplio, porque son verdaderamente, Edom es primo de los israelitas, el padre del pueblo de Edom es Esaú, que es hermano de Abraham, por lo tanto son primos en ese sentido, y además Amón y Moab son hijos de Lot, que era sobrino de Abraham.
Así que podríamos decir que eran primos segundos, ¿no? Relación, pero un poco más lejana. Y a cada uno de ellos, y a Esaú le había prometido bendición, y esa bendición se está cumpliendo y la tienen delante de sus ojos. Y por eso no pueden tocar la tierra, porque esa tierra es provisión de Dios para Edom, para Moab y para Amón. Y los tienen que tratar como hermanos, como personas, de tú a tú, y tienen que comerciar con ellos. Y no pueden codiciar su tierra, porque nada, absolutamente nada, el Señor les va a dar de esa tierra. Dios tiene tratos con todos los seres humanos, con todas las naciones. Ahora nos imaginamos a Moisés y a los líderes de Israel yendo a ver a los edomitas o a los moabitas, ¿no? Y hablando con sus líderes y diciéndoles: hola, mira, venimos a pasar por aquí y te pedimos que nos dejes cruzar, ¿no? Y no queremos luchar, no nos vamos a hacer ningún daño, darnos de comer, nosotros vamos a pagar todo, no vais a sufrir ninguna pérdida, estar tranquilos. Os pedimos simplemente que nos dejéis pasar, que nos deis de comer y de beber y que nos dejéis continuar en nuestro camino. Porque es que mira, nos ha dicho nuestro Dios que la tierra en la que vivís os la ha dado Él. ¿Imaginas la contestación de los otros? ¿Así? Así que esta tierra nos la ha dado Dios y vosotros, ¿por qué no tenéis tierra? No, bueno, mira, es que hace unos 40 años, bueno, nos ha prometido Canaán, ¿no? Pero, bueno, es que habían gigantes en la tierra y habían ciudades fortificadas y dudamos. ¿Ah? ¿Y qué te piensas que había aquí? ¿Qué gente te crees que había aquí? Pues gigantes, nos dice el texto. Los emitas en el territorio de Moab, los zonzomeos en el territorio de Amón y, que no eran gigantes, pero los horeos en el territorio de Seir. Y dice, así que todos nosotros hemos tenido que luchar, hemos tenido que echar a la gente de la tierra. No nos ha dado nadie la tierra porque si no hemos nacido aquí, hemos tenido que conquistarla. Y vosotros tenéis un Dios que nos da a nosotros la tierra y vosotros no conquistáis la tierra. Qué vergüenza, ¿no? Tener que reconocer que el Dios de toda la tierra, que da la tierra a quien quiere, que es fiel a sus promesas con todos los seres humanos. Sin embargo, ellos en su infidelidad llevan 38 años vagando en el desierto sin tener tierra. Ellos han vencido gigantes, Israel ha temido ante los gigantes y se ha ido a los ídolos. Ellos han vencido con ciudades fortificadas, pero ellos que han tenido al Dios que los sacó de Egipto con milagros y poder, sin embargo, no lo han hecho. ¿Qué aprendemos de esta lección como los israelitas? En primer lugar, que Dios es fiel y cumple su palabra con todos los hombres cuando se la da y con todos los pueblos. Israel no es el ombligo del mundo, aunque es la nación por la cual va a venir el Salvador y la nación escogida, pero es para bendición de todo el mundo. Y hermanos, nosotros también somos llamados a bendecir a todo el mundo, a proclamar las buenas nuevas de salvación, porque para eso estamos en la tierra, para ser sal y luz en medio de esta tierra. La segunda es que la tierra es del Señor. Solo Él la tiene, Él la da a quien quiere, la reparte como quiere, da su tiempo a las naciones para que la habiten. Y usa todas las maquinaciones de este mundo y las decisiones humanas y aún así su voluntad prospera en medio de la tierra. La otra lección es que Israel, y por lo tanto nosotros también, solo pueden obtener y conquistar aquello que Dios les ha dado que conquisten. No pueden conquistarlo todo, solo lo que Dios le dice que es su parte. Lo demás, ellos no tienen nada que ver ni nada que hacer. ¿Qué es lo que Dios nos da, hermanos, para conquistar, para avanzar, para darlo a la gloria del Señor? Y la otra es que la fe en Él y en su pacto es la única manera de llegar a la tierra prometida. Ahora, algunas consideraciones del Señor del pueblo. Hemos visto cómo
Israel en los tratos con los demás tienen que reconocer su falta. A veces los no creyentes, los incrédulos, se portan mejor que los creyentes, que los que tenemos fe en el Señor, y nos hemos de humillar y reconocerlo. Pero Dios sigue siendo el Dios de su pueblo. Y encuentran otros dos territorios, el territorio de los amorreos. Y en este caso son parientes de los cananitas y son hostiles a Israel y a Dios. Y Dios endurece el corazón de Sehón, rey de Hesbón, y también Og, rey de Basán, va a salir a su encuentro. Pero aquí la cosa cambia. Estas dos naciones sí son entregadas en las manos de Israel. A estos sí que tenéis que subir, tenéis que luchar, tenéis que conquistarlos, porque yo os he entregado estas naciones. Ahora, es absolutamente llamativo, por ejemplo, que encontramos en el versículo 31. Y el Señor me dijo, mira, he comenzado a entregar a Sehón y a su tierra en tus manos, comienza a ocuparla para que poseas la tierra. ¿Perdón? Si la tierra era la tierra de Canaán, esta tierra no formaba parte del paquete. Así que una sorpresa, un regalo del Señor. Esta tierra también la voy a dar a vuestros hijos. ¿Por qué? Porque así le place al Señor, que es el Dios de la tierra. Y es interesante que el lenguaje de esta batalla nos recuerda al lenguaje del Éxodo y al lenguaje de Faraón. ¿Qué hace Dios con Sehón, rey de Hesbón? Pues dice el versículo 30 que endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón. El mismo lenguaje que encontramos con Faraón, ¿verdad? Una oposición obstinada contra Dios y contra su pueblo. Rebelde, amenazante. No va a ceder y no va a reconocer quién es el Señor y quién es el pueblo. Sin embargo, la victoria está dada y van a conquistarla y conquistan de una manera total y absoluta todas estas regiones y todas estas ciudades. Dice que en la ciudad de Og, del rey Og, eran 60 ciudades que llegan a conquistar. Así que una extensión enorme de ciudades que consiguen vencer. Pero hay algo más llamativo que nos recuerda al lenguaje que ha aparecido hace unos momentos en el mismo sermón de Moisés en el capítulo 1. Dice capítulo 3, versículo 5, que no hemos leído, todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas. Y este es el lenguaje del capítulo 1, versículo 28, cuando la primera generación rechaza y dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los hijos de Anac. Así que aquí conquistan ciudades fortificadas, ciudades altas, ciudades imposibles de conquistar. ¿Y quién es Og? Pues nos da la información el texto en el versículo 11. Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Así que Dios les ha dado la victoria en los temores y miedos que tenía la primera generación. Gigantes, ciudades fortificadas. Han vencido a un gigante, han conquistado ciudades fortificadas. Así que por medio de estas dos naciones, Dios les enseña a su pueblo que Él es su pueblo, que Él está al mando y que confiando en Él no tienen ningún problema de conquistar nada que Él les diga que tienen que conquistar. Además, es un ensayo de lo que van a vivir. Tienen que confiar en el Señor ante una misión imposible y acaban de aprender por experiencia que confiar en el Señor da verdaderamente la victoria. Tienen una experiencia, como lo habían tenido sus padres con el Éxodo, de la liberación y de la redención que solamente Dios da. Han vencido a los miedos que se van a encontrar ahora y que les van a volver a aparecer cuando estén delante del Jordán y tengan que entrar en esa tierra.
pero ya los han vencido, ahora solo tienen que volver a confiar en ese Dios que da la victoria. Y por último, han aprendido que la salvación es del Señor y que a Él y solo a Él le pertenece la salvación. Por medio de estas dos victorias se está enseñando Dios a su pueblo a buscarle, a obedecerle, a confiar en Él y a dejar en sus manos su futuro y todo lo que va a venir. Hermanos, en nuestro caminar cristiano hacia la tierra prometida, ¿cuáles son las batallas que debemos librar? ¿Qué hemos de dejar de lado? Porque no nos hemos de meter, no nos hemos de involucrar. Son batallas que no nos son dadas ni concedidas. ¿Cómo lo podemos saber? Si como vengo afirmando desde el principio, somos ciegos a las realidades espirituales, a no ser por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O el Señor Jesucristo en Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo es el que comunica lo venidero, es el que guía, es el que trae las palabras de Jesús a la vida de los hombres. Por un lado, el Espíritu Santo nos lleva a toda la comprensión de lo que Dios nos ha dado en Cristo, todo lo que ya tenemos en Él y que hemos de apropiarnos. Como dice muy bien el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Pero además del Espíritu Santo, darnos todo lo que Cristo y darnos a conocer y habilitar que nos podamos apropiar de todo lo que Dios en Cristo ha ganado para nosotros y ya es una realidad. Además, el Espíritu Santo nos lleva y nos guía por la vida diaria a aquellas batallas que sí debemos luchar. Dice Apocalipsis 3, versículo 7. Esas palabras de Jesús a través del Espíritu Santo a las iglesias. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto. Así que Cristo Jesús es presentado por medio del Espíritu Santo ante nosotros como el que tiene las llaves para abrir y para cerrar la salvación, el poder del Evangelio. Ahora, hermanos, ¿qué batallas tenemos como iglesia? ¿Qué somos llamados a conquistar en nuestro momento, en el día de hoy? Bueno, algunos ejemplos de reflexión sobre ello. No tenemos, por ejemplo, un ministerio de alabanza internacional, ¿no? Hay algunas iglesias que tienen grupos de alabanza que por medio de ellos son internacionales, se hacen famosos, llegan a gente. Bueno, no nos ha sido dado eso, por ejemplo. Tenemos, gracias a Dios, un grupo de alabanza para su gloria, pero no tenemos esa expansión, así que no nos dedicaremos a ello. No es una batalla que tengamos que luchar. No tenemos un grupo de jóvenes. No podemos. Porque no hay jóvenes, tener un ministerio entre jóvenes y ayudar a que otros jóvenes conozcan a Cristo. Vamos a orar por ello, evidentemente. Pero a día de hoy no es una batalla nuestra, tristemente. No tenemos ni siquiera una web para darnos publicidad en Internet donde está todo el mundo. Estamos luchando por ello, pero tenemos dificultades. Así que aún no se nos ha concedido esto. Pero, por ejemplo, nos ha sido dado el taller de manualidades. Gracias al ministerio de nuestras hermanas. ¿Sabéis cómo se abrió
el ministerio, el taller de manualidades al barrio? ¿Os acordáis? Cuando se dio ese paso. Se hizo una publicación por Facebook y se gastó, no recuerdo muy bien, pero alrededor de 10 a 15 euros. Solo se hizo una vez. O sea, hicimos lo mínimo, por decirlo así. Y Dios abrió las puertas, trajo a gente fiel, que aún no conoce a Cristo, algunos de ellos, pero que han superado una pandemia y que siguen estando ahí. Una puerta abierta al barrio que Cristo ha abierto y que nadie cierra. Ni una pandemia, ni nadie. Debemos seguir orando. Debemos seguir buscando al Señor. Nos ha dado un splay. ¿Os acordáis que queríamos formar un splay? ¿Cuántos recursos en la iglesia teníamos como personas para hacer un splay? 0. Así que hemos tenido que contar con recursos de fuera. Y el Señor lo ha provisto. Y gracias a Dios siguen ahí, con personas. Y nos hemos involucrado, evidentemente, y mucho. Y gloria a Dios por ello, en oración, siendo generosos, en donativos, para que niños puedan conocer a Cristo en campamentos. Gloria a Dios, otra puerta abierta que Dios abre y que antes no teníamos. Hermanos, tenemos otras bendiciones que Dios nos da. Tenemos cosas que conectan con la sociedad posmoderna del día de hoy, ¿como cuáles? El culto libre. Un lugar donde participamos abiertamente y somos libres para hacerlo. Eso es característica del mundo de hoy, de la sociedad de hoy. Aprovechémoslo, cuidémoslo, participemos de manera viva, fresca, conectados con el Espíritu Santo, para bendición de unos de otros y para testimonio de los que entran, de que Dios está en medio de nosotros. Tenemos la Santa Cena, de nuevo otro elemento participativo, que toca el aspecto sensorial, el gustativo, el olfativo, que hace participar a la gente de un mismo evento. De nuevo, conexión con la realidad del mundo de hoy, de los jóvenes de hoy, que quieren participar, que quieren hacer cosas. Usémoslo para la gloria de Dios, fortalezcámoslo en el nombre del Señor. Se nos ha concedido una buena palabra, hermanos. No tenemos los mejores predicadores, yo no lo soy, pero hay fidelidad a la palabra de Dios. No estamos luchando gracias a Dios, con herejías, con barbaridades. Sigamos orando, sigamos pidiendo la unción del Espíritu para que toque vidas, para que transforme realidades y para que Cristo sea formado en los corazones. Y muchas otras cosas que debemos fortalecer y conquistar en el nombre del Señor. Una iglesia que ora, que busca al Señor de manera constante, que depende de Él. Una iglesia que es generosa. Veíamos hace poco. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pero sigamos abundando en todas estas cosas. ¿Cuáles son las batallas para conquistar también en tu vida? ¿Algún pecado escondido que te abofetea y te humilla? Que si cualquiera de nosotros supiésemos de mí o de ti, quedaríamos absolutamente avergonzados. ¿Crees que la lucha con la práctica del devocional diario es aún un terreno por conquistar en tu vida? ¿Es algo que aún no estamos luchando y aún no hemos obtenido en Cristo? Levantémonos, hermanos, para conquistar estos terrenos en el nombre de Jesús. ¿Alguna relación que te produce sufrimiento y que te hace alejarte de la fe? Sometámoslo a Cristo y que Cristo gobierne las relaciones. La incertidumbre económica. ¿O luchas con vencer el miedo a predicar la palabra, a predicar a Cristo en este mundo? Muchos luchamos con ese miedo. Hermanos, en Cristo más que vencedores de estas cosas. En Cristo hay poder para vencer todas estas batallas, personales, familiares, eclesiales. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees aunque se desmorone el mundo que hay alrededor nuestro? Aunque los montes se deshagan en lenguaje bíblico, estamos en la roca, en lo más firme, lo único firme en este mundo, que es Cristo Jesús. Y tenemos la mayor de las verdades y la mayor de las seguridades, que aunque no sepamos muchas otras cosas de otras cosas,
tenemos lo que es inconmovible, que es Cristo Jesús. Solo Cristo salva. Solo en Él hay confianza, solo en Él hay esperanza, hermanos, y lo tenemos. Tenemos mensaje para el mundo. Tenemos forma de vivir estas cosas. No va a ser fácil, evidentemente, hay lucha. Ellos lucharon, pelearon, cogieron sus espadas, derramaron sangre. Hay lucha, pero en Cristo somos más que vencedores. Sujetémonos a lo que Cristo nos ha dado. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por la suprema realidad que es Cristo, tu Hijo, que está por encima de todas las cosas, que es el Señor de gloria. Señor, creemos absolutamente que en tu palabra y en tu nombre hay salvación, hay liberación de la esclavitud del pecado, Señor. Y pedimos, Señor, que nos liberes de nuestros propios miedos, pecados y frustraciones. Te pedimos que la sangre de Jesús nos limpie de todo mal. Y que fortalecidos por tu Espíritu Santo nos levantemos en medio de esta generación para, habiendo renovado nuestra confianza en ti, proclamar tu nombre y luchar las batallas que tú nos has dado. Señor, fortalece nuestras piernas débiles, porque temblamos ante el enemigo y ante nuestra propia experiencia. Pero Señor, tú eres el Dios de toda batalla. Tú las entregas en nuestras manos. Tú vas delante de nosotros como ibas delante de Israel. Ayúdanos a confiar en ti y que como iglesia, como familias y que como hijos tuyos vivamos una vida de piedad delante de ti que glorifica tu nombre mientras extiendes tu mano para traer salvación, milagros y lo que tú quieras en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.